Los dos policías entraron a la tienda y caminaron directo hacia mi caja registradora sin mirar a los demás clientes. Yo estaba contando billetes de un fajo que había escondido detrás del mostrador minutos antes. Levanté la vista y vi a Mónica parada en la puerta de cristal, con una sonrisa pequeña y las llaves del auto en la mano. Sentí un vacío helado en el estómago porque entendí todo en ese instante. Mónica me había entregado a la policía para quedarse con cada centavo del dinero que robamos juntas. Apreté el fajo de billetes hasta que me dolieron los dedos y escuché al oficial decir mi nombre completo. El oficial de la patrulla me pidió que me pusiera de pie y mostrara lo que tenía en las manos. Obedecí sin protestar, mientras Mónica desaparecía por la esquina del estacionamiento. El gerente nocturno me miraba con una expresión de asco y decepción que jamás olvidaré. Yo sabía que esa escena era el resultado de 6 meses de robos planeados por las dos. Pero también sabía que la única que saldría detenida era yo, porque todo estaba a mi nombre. Esa noche, mientras me tomaban las huellas, entendí que ser cómplice de Mónica había sido la peor decisión de mi vida. Me esposaron frente a la caja número 3, a la vista de los empleados del turno nocturno. Sentí las muñecas frías por el metal y una vergüenza ardiente que me subía por las mejillas. El oficial leyó mis derechos y yo solo pude pensar en la cantidad exacta de dinero que Mónica se estaba llevando. Eran 120,000 pesos, fruto de meses de fingir inventarios y clientes falsos. En ese momento supe que, si alguna vez salía de esto, Mónica iba a pagar por haberme usado y desechado. No me importaba que yo también fuera culpable, lo único que me importaba era que ella no se saldría con la suya. Me llamo Soledad y hasta hace un año trabajaba como cajera en un 24 horas cerca del centro de Querétaro. Era un trabajo sencillo, cobrar a los clientes, reponer los cigarros en el mostrador y cuadrar turnos de 8 horas. Mónica era la supervisora de piso, una mujer de 32 años que hablaba con la seguridad de quien nunca ha perdido una discusión. Al principio me caía mal porque me corregía en público, pero luego descubrimos que compartíamos el mismo sentido del humor negro. Con el tiempo, las dos nos volvimos inseparables. Salíamos a tomar café después del turno y hablábamos de nuestra frustración con los sueldos miserables. La tienda estaba sobre la avenida principal, con un olor a café recalentado y plástico que se me quedó impregnado en la ropa. Cada quincena veíamos cómo el gerente se llevaba bonos mientras nosotras apenas completábamos para los pasajes. Fue Mónica quien mencionó por primera vez que el inventario estaba mal controlado y que se podía aprovechar. Recuerdo que me dijo, Soledad, si nos organizamos, podemos hacer que esos errores trabajen a nuestro favor. Al principio me reí nerviosa, pero la idea se fue metiendo en mi cabeza como una semilla que no paraba de crecer. Una noche, mientras contaba los billetes, entendí que sí era posible. El plan que ideamos era simple. Mónica alteraba los reportes de merma y yo registraba devoluciones falsas que nunca se habían hecho. Al final de cada semana, el dinero sobrante del turno nocturno se dividía en 2 sobres idénticos. Nunca tomábamos cantidades grandes para no levantar sospechas, pero después de 6 meses habíamos juntado más de 120,000 pesos. Nos sentíamos invencibles, como 2 hormigas que le roban migajas a un elefante distraído. La adrenalina de saber que nos estábamos saliendo con la nuestra se volvió adictiva. Incluso desarrollé una rutina para esconder los billetes en el forro de mi chamarra antes de salir. Fuera del trabajo, Mónica y yo construimos una amistad que yo creía sincera. Íbamos juntas al tianguis los domingos y nos prestábamos dinero sin llevar cuentas exactas. Ella me contó que su sueño era juntar para un coche usado y salir de la casa de su mamá. Yo le confesé que quería pagar la carrera trunca de mi hermana menor. Ahora sé que Mónica usaba esas confesiones para calcular cuánto podía exprimirme. Pero en ese momento yo la veía como la única persona que entendía mi rabia contra el mundo. Incluso la invité a la fiesta de cumpleaños de mi sobrina, y mi mamá la trató como de la familia. Todo se derrumbó cuando el gerente anunció una auditoría sorpresa para la primera semana de marzo. Mónica y yo nos miramos con pánico durante la reunión de personal. Ella me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de cubrir los rastros. Confié en su palabra como una tonta, porque nunca creí que mi cómplice me traicionaría. Esa misma noche, Mónica me pidió que guardara todo el dinero restante en mi mochila. Dijo que era más seguro que yo lo tuviera, por si la auditoría revisaba su departamento. Obedecí sin cuestionar,
sin imaginar que estaba firmando mi propia sentencia. A la mañana siguiente llegué a mi turno con un presentimiento que no me dejaba respirar bien. Mónica ya estaba en la tienda, acomodando los anaqueles con una calma que ahora reconozco como fingida. Me saludó con un gesto rápido y evitó mirarme a los ojos en toda la hora que compartimos. El gerente estaba en la oficina revisando papeles, y Mónica le llevó una carpeta que no logré ver. En ese instante sentí un escalofrío, pero me convencí de que era paranoia. Mónica volvió a mi caja y me dijo que todo iba a salir bien, que confiara en ella. A las 10 de la mañana, los dos policías entraron por la puerta corrediza y caminaron directo hacia mí. Mónica estaba en la caja de al lado y no se movió, solo me observó con la misma sonrisa que me había regalado durante meses. Uno de los oficiales pidió revisar mi mochila, y fue Mónica quien dijo que no había problema, que podían hacerlo. Yo me quedé muda, sintiendo como el piso se abría bajo mis pies. Cuando sacaron el fajo de billetes con las etiquetas de la tienda, Mónica fingió una expresión de sorpresa tan perfecta que casi la aplaudo. Me esposaron en ese mismo pasillo, entre los estantes de frituras y las neveras de refrescos. El gerente me miró con una mezcla de rabia y alivio, como si hubiera atrapado a una criminal que llevaba meses escondida. Mónica, en cambio, se llevó una mano al pecho y dijo: «No puedo creerlo, Soledad, ¿cómo pudiste hacernos esto?». Esa frase fue la puñalada definitiva, porque entendí que no solo me había entregado, sino que se presentaba como víctima. Quise gritarle, pero las palabras se me atoraron en la garganta, de la pura impotencia me quedé sin voz. Los policías me sacaron a empujones mientras ella se quedaba adentro, impoluta, con las llaves del auto que nunca llegaría a ser mío. En la patrulla, camino a la comandancia, no podía dejar de repetir mentalmente la lista de cosas que Mónica me había dicho la noche anterior. Recordé cuando me dijo que lo más seguro era que yo guardara el dinero, y la trampa se iluminó en mi cabeza con una claridad aterradora. No había ningún plan para protegerme, todo había sido una maniobra para dejarme como la única responsable. Revisé mis bolsillos buscando algún mensaje de Mónica, pero solo encontré un recibo viejo con su letra. En ese recibo había anotado la cantidad exacta del dinero, con mi nombre al lado, como si fuera un comprobante de mi confianza regalada. En la agencia del Ministerio Público, me tomaron las huellas y me fotografiaron como si yo fuera una delincuente peligrosa. Llamé a mi mamá con la única llamada que me permitieron, y no supe cómo explicarle que su hija estaba detenida por robar en su trabajo. Del otro lado de la línea, mi mamá lloró en silencio durante un minuto entero. El oficial que me interrogaba me mostró las cámaras de seguridad de meses atrás, donde se veía a Mónica y a mí realizando las maniobras fraudulentas. Pero en cada imagen yo era la que metía el dinero en la mochila, nunca Mónica. Ella había sido cuidadosa, siempre estaba fuera del ángulo comprometedor, siempre era yo la que aparecía. Esa noche, en la celda de detención, me senté en una banca de cemento y empecé a escribir en una servilleta todo lo que pensaba. Me pregunté cómo había sido tan ingenua para no ver que Mónica construía mi jaula desde el principio. La adrenalina de los robos se había desvanecido y solo quedaba el sabor amargo de la soledad más absoluta. Supe que, si alguna vez salía de ahí, iba a dedicar cada hora de mi vida a demostrar que Mónica era la verdadera mente detrás del plan. No me importaba hundirme con ella, lo único que quería era que no disfrutara ni un solo peso del dinero que habíamos robado juntas. Pasé 3 semanas en la celda de la comandancia esperando que me trasladaran al penal de San José el Alto. Mi mamá vendió un anillo de su abuela para pagar la fianza de 15,000 pesos que me permitió seguir el proceso en libertad. Cada mañana me despertaba en mi cama de la infancia, viendo el mismo techo agrietado de mi adolescencia, y sentía que mi vida se había encogido hasta volverse una mancha de humedad. La gente del barrio me miraba distinto cuando salía a la calle, como si llevara un letrero invisible que decía ratera. Mónica, mientras tanto, renunció a la tienda una semana después de mi detención y consiguió otro trabajo como supervisora en un supermercado de la zona norte. Lo supe por un mensaje que le llegó a una excompañera, donde Mónica decía que estaba empezando de cero y que por fin se sentía libre. Una noche me armé de valor y le escribí a Mónica por WhatsApp. Le puse que necesitábamos hablar, que el abogado me había dicho que su testimonio podía reducir mi condena si ella confirmaba que fue un plan de las dos. Mónica me dejó en visto durante 6 horas. Cuando respondió, lo hizo con un audio de 3 segundos que decía: «No tengo nada que decir,
Soledad, tú solita te metiste en esto. Escuché su voz fría y reconocí el mismo tono que usaba para corregirme frente a los clientes. Esa noche rompí la taza donde tomábamos café las dos, la que ella me había regalado en mi cumpleaños. Mi mamá me encontró llorando entre los pedazos de cerámica y no supo qué decirme, simplemente se sentó a mi lado en silencio. A la semana siguiente, mi abogado defensor me explicó la gravedad de mi situación. Las cámaras de seguridad me mostraban tomando el dinero en 17 ocasiones distintas durante los últimos 6 meses. No había ni una sola imagen donde Mónica apareciera haciendo algo ilegal. El gerente de la tienda declaró que yo tenía fama de ser conflictiva y que varias veces me habían llamado la atención por actitud sospechosa. Mónica, por el contrario, había dejado una carta de recomendación impecable y la empresa la consideraba una empleada ejemplar. Empecé a entender que todo estaba calculado desde antes de que yo pronunciara la palabra sí. La trampa no había sido solo la noche de la auditoría. La trampa empezó el día en que Mónica me dijo que podíamos ser amigas. Mientras tanto, el dinero que habíamos robado juntas empezó a aparecer en fotos que Mónica subía a sus redes sociales. Primero fue un automóvil Jetta gris plata estacionado frente a su nueva casa. Luego una sala de muebles nuevos con cojines dorados. Después una foto de sus manos con uñas acrílicas sosteniendo un teléfono último modelo. Cada imagen me provocaba una mezcla de furia y asco que me dejaba sin hambre. Yo estaba aquí, con una deuda de fianza que mi mamá iba a tardar años en pagar, y ella se paseaba por Querétaro con la plata que habíamos juntado juntas. Una amiga en común me contó que Mónica hasta dijo que yo era una ladrona que merecía pudrirse en la cárcel, y ahí supe que no bastaba comprobar mi versión. Empecé a reconstruir cada detalle de nuestra relación con la frialdad de quien examina una radiografía. Recordé que Mónica siempre pagaba todo en efectivo y nunca dejaba rastros en sus cuentas bancarias. Recordé que ella insistía en que yo llevara la mochila grande los días de mayor movimiento de caja. Recordé que una vez me pidió que escribiera en un cuaderno las cantidades exactas para que no hubiera errores, y que ese cuaderno desapareció misteriosamente la noche de mi detención. Me di cuenta de que Mónica había estado juntando pruebas contra mí desde el primer día. Incluso las veces que me invitó a un café estaban registradas en su mente como una inversión futura. Me repetía a mí misma que no iba a permitir que se saliera con la suya, y esa frase se convirtió en el motor de cada hora que pasaba despierta. Una tarde, mientras revisaba los recibos viejos que guardaba en mi cartera, encontré un comprobante del tianguis donde Mónica y yo habíamos comprado juntas un juego de sábanas. Detrás del recibo, con su letra redonda y apretada, Mónica había anotado: lo del lunes en la caja 3, no olvides la bolsa azul. Era una evidencia minúscula, casi ridícula, pero fue suficiente para encender una chispa. Si yo podía demostrar que Mónica planeaba las maniobras con anticipación, el caso dejaba de ser una empleada deshonesta y se convertía en una conspiración. Me pasé 3 noches enteras buscando en cajas viejas del departamento, en libretas olvidadas y en capturas de conversaciones. Encontré 7 notas más con frases similares, 7 pruebas de que Mónica dirigía cada movimiento desde las sombras. Decidí entonces tenderle una trampa con la única herramienta que Mónica no podía controlar, su propia soberbia. Le pedí a mi abogado que solicitara una audiencia de careo entre Mónica y yo, con la excusa de aclarar contradicciones. Sabía que Mónica no podría resistirse a la oportunidad de humillarme en público. Una noche antes de la audiencia, llamé a la excompañera de la tienda, la que me había contado lo del trabajo nuevo de Mónica. Le pedí que grabara una conversación casual con ella, que la hiciera hablar de los días de la tienda. Mi compañera aceptó porque le debía un favor, y porque Mónica también le había hecho la vida imposible cuando era supervisora. Esa noche, mientras preparaba mi ropa para la audiencia, sentí una calma extraña, como la que debe sentir un animal cuando finalmente acorrala a su depredador. La mañana de la audiencia de careo me puse la blusa blanca que mi mamá había planchado la noche anterior y me recogí el cabello en una cola baja. Llegué a la sala del Ministerio Público con las piernas temblorosas pero con la mirada firme. Mónica ya estaba sentada en una silla de plástico junto a la puerta, con el mismo vestido azul marino que se había comprado el mes anterior con nuestro dinero. Me miró de arriba a abajo con esa sonrisa que antes me parecía cálida y que ahora me helaba la médula. El agente del Ministerio Público nos hizo pasar a una oficina pequeña con una mesa rectangular y 3 sillas.
Mónica se sentó frente a mí y cruzó las piernas con una tranquilidad que me dio ganas de escupir. El agente empezó leyendo nuestras declaraciones previas y luego me preguntó si ratificaba mi versión de los hechos. Respondí que sí, pero añadí que tenía pruebas nuevas que demostraban la participación de Mónica en los robos. Mónica soltó una carcajada breve y dijo que yo era patética, que intentaba arrastrarla por envidia. Le pedí al agente que revisara las 7 notas manuscritas que había encontrado, las que mostraban las instrucciones de Mónica para cada movimiento. Mónica se puso pálida por un instante, pero enseguida se recompuso y dijo que eran falsificaciones. El agente dudó y empezó a mirar las notas con atención, mientras yo contenía la respiración. Fue entonces cuando saqué mi teléfono y pedí permiso para reproducir un audio. El agente asintió con desconfianza. El audio era una conversación grabada por mi excompañera 2 días antes. Se escuchaba la voz de Mónica, clara e inconfundible, diciendo: «Yo siempre supe que Soledad terminaría así, pobrecita, pero alguien tenía que pagar los platos rotos». Luego la compañera le preguntó si ella no se sentía culpable, y Mónica respondió: «¿Culpable de qué?». Yo no toqué ni un peso, ella se ensució las manos sola. La grabación terminó y la sala quedó en un silencio tan absoluto que podía oír el zumbido del fluorescente. Mónica se quedó con la boca entreabierta y su pierna dejó de moverse. El agente del Ministerio Público pidió a Mónica que explicara esas palabras. Ella empezó a tartamudear que la habían sacado de contexto, que se refería a otra cosa. Pero yo saqué entonces la prueba definitiva, una captura de pantalla de su estado de WhatsApp de hacía 2 semanas, donde se leía: «Lo que fácil viene, fácil se va, pero primero hay que saber con quién se comparte el pan». Le pedí a la gente que notara la fecha del estado, apenas unos días antes de mi detención. Mónica intentó tomar mi teléfono, pero el agente la detuvo con un gesto firme. En ese momento, vi cómo su máscara se resquebrajaba lentamente, como un espejo al que le arrojan una piedra pequeña. No pudo sostener mi mirada y bajó los ojos hacia sus uñas acrílicas. El agente nos pidió que esperáramos afuera mientras consultaba con su superior. Mónica y yo nos quedamos sentadas en sillas opuestas del pasillo, sin mirarnos ni decir palabra. Yo sentía el corazón golpeándome las costillas y un sudor frío en la nuca. Después de 20 minutos, el agente nos llamó de nuevo y anunció que abriría una investigación formal contra Mónica por conspiración y encubrimiento. Mónica se puso de pie de golpe y gritó que yo era una mentirosa, que estaba arruinando su vida por un berrinche. El agente le pidió que se calmara, pero ella siguió gritando hasta que 2 oficiales más entraron a la sala. La tomaron del brazo y la condujeron hacia otra oficina, mientras yo me quedaba sentada sin poder moverme. Cuando salí del edificio, el sol de Querétaro me pegó en la cara como una cachetada tibia. Caminé hacia la parada del autobús sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía meses. Mi abogado me dijo que la investigación contra Mónica tardaría un tiempo, pero que las notas y el audio eran evidencia suficiente para vincularla. Esa noche, por primera vez desde mi detención, dormí más de 4 horas seguidas. Soñé que estábamos Mónica y yo en la tienda de conveniencia, pero esta vez era ella la que llevaba la mochila y yo la que sonreía desde la puerta. Me desperté con una sensación ambigua, a medio camino entre la victoria y el asco de haberme rebajado a su nivel. Porque sí, yo había sido tan ladrona como ella, y lo sabía mejor que nadie. La última imagen que tuve de Mónica en esta etapa del proceso fue una foto que alguien tomó a escondidas en la fiscalía. Aparecía sentada en una banca, con las manos en la cara y el mismo vestido azul arrugado. La foto circuló por los grupos de WhatsApp de las excompañeras de la tienda, y aunque muchos decían que se lo merecía, yo no pude reírme. Había algo sucio en celebrar la caída de alguien con quien compartí tantos cafés y secretos. Sin embargo, tampoco sentí lástima, porque su llanto no borraba los días de celda ni la vergüenza de mi madre. Esa ambivalencia es la que todavía me acompaña y me hace preguntarme qué clase de persona soy en realidad. La investigación contra Mónica avanzó más rápido de lo que esperaba. A las pocas semanas de la audiencia de careo, su expediente acumuló suficientes indicios como para que la fiscalía la citara a declarar en calidad de imputada. Yo ya había aceptado mi responsabilidad mediante un acuerdo reparatorio con la tienda, comprometiéndome a devolver hasta el último peso mediante trabajo comunitario y pagos quincenales. Mónica, en cambio, seguía negándolo todo con una terquedad que rozaba el delirio.
La noche que se dictó su vinculación a proceso, mi excompañera de la tienda me mandó un mensaje breve. Ya está, la van a procesar por conspiración. La noticia no me provocó alegría, pero sí una sensación de equilibrio que no había sentido en meses. Supe que Mónica había tenido que vender el Jetta gris plata para pagar su defensa legal. La última vez que alguien la vio en el supermercado donde trabajaba, iba escoltada por 2 policías que se la llevaron del área de cajas. Mi mamá me abrazó esa noche más fuerte de lo normal y me dijo que por fin se había hecho justicia. Yo no estaba tan segura de que esto fuera justicia, pero era la primera vez que el peso de la culpa se repartía equitativamente. Mónica ya no era la víctima fingida, era la cómplice señalada. El día de mi audiencia de sentencia, llegué temblando a los juzgados con mi abogado y una carpeta donde llevaba las cartas de recomendación de mi trabajo comunitario. El juez leyó mi expediente y reconoció la cooperación que había mostrado desde el inicio del proceso. Me concedieron la suspensión condicional de la pena a cambio de continuar con la reparación del daño durante 2 años más. Al salir, vi a la mamá de Mónica en el pasillo, con los ojos hinchados y un pañuelo arrugado en la mano. No me dijo nada, pero su mirada me atravesó como una acusación silenciosa. Esa tarde regresé a casa en autobús, viendo por la ventana las mismas calles que había recorrido 1000 veces. Me di cuenta de que ya no sentía rencor hacia Mónica, sino una lástima fría y distante. Las dos habíamos hecho algo terrible, pero yo tuve que aprender a vivir con mi culpa mientras ella elegía culparme a mí. La diferencia más grande entre las dos no fue el delito que compartimos, sino lo que cada una decidió hacer cuando nos atraparon. Ella se escondió, yo me enfrenté a las consecuencias. Esa distinción no me hacía mejor persona, pero sí me permitía dormir sin pastillas por primera vez en un año. Han pasado ya 2 años desde que salí del proceso legal, y todavía estoy pagando la deuda con la tienda en parcialidades que me descuentan directamente de mi nuevo trabajo. Ahora laboro en una panadería del centro, donde aprendí a hornear conchas y a cuadrar cajas sin que me tiemble el pulso. Mi mamá dice que me ve más tranquila, que se me borró esa expresión de animal acorralado que tenía durante el juicio. A veces le creo, pero hay noches en que todavía sueño con el sonido de las esposas cerrándose frente a la caja registradora. La diferencia es que ahora sé que la única persona que puede meterme en problemas soy yo misma. Mónica fue sentenciada a 3 años de prisión, pero su condena se redujo a libertad condicional por buena conducta. Una amiga en común me contó que consiguió trabajo en una tortillería y que no habla con nadie del pasado. No sé si se arrepiente o simplemente aprendió a callar, pero tampoco me quita el sueño. Hubo un tiempo en que fantaseaba con encontrármela en la calle y reclamarle todo lo que me hizo, pero ese deseo se fue desvaneciendo. Entendí que el rencor constante es una cadena más pesada que cualquier sentencia. Algo que aprendí en estos años es que la confianza no se regala, se construye con acciones pequeñas todos los días. Antes creía que Mónica era mi amiga solo porque compartíamos el turno y el café, pero eso no era amistad, era conveniencia. La amistad verdadera es la de mi mamá, que vendió su anillo sin pensarlo 2 veces. Es la de mi excompañera, que se arriesgó a grabar aquella conversación. Es la de quienes se quedan cuando ya no tienes nada que ofrecer. Yo a veces siento que estoy contando dramas de la vida como si fueran ajenos, pero me pertenecen tanto como las cicatrices que me dejaron. Ahora les pregunto a ustedes algo que me da vueltas desde que salí del juzgado: ¿se puede ser culpable y víctima al mismo tiempo, o una cosa anula la otra? Yo cometí el delito, pero también fui manipulada por alguien en quien confiaba. ¿En qué momento dejé de ser cómplice y me convertí en chivo expiatorio, si es que ese momento existe? No tengo una respuesta, y creo que por eso sigo hablando de esto. Tal vez ustedes sí sepan cuando se cruza la línea entre ser engañada y ser responsable. A veces pienso que las líneas claras no existen, y que la vida es más bien una zona gris donde una aprende a distinguir el hambre de la ambición.